¿Te imaginas trabajar como profesor de español en Polonia? Pues este es un día real en mi vida. Por si no me conoces, mi nombre es Fran y llevo aquí en Polonia unos 5 años. Soy profesor de español y además tengo mi propia escuela de español. Si quieres saber cómo es un día normal en mi vida, pues quédate que te lo voy a enseñar. Estamos en mayo, vivo en Gdansk y aquí amanece muy pronto en esta época, a partir de las 4:30, lo que significa que desde las 5:30 o 6 ya estoy despierto y empieza mi día. Lo primero que hago después de prepararme un café es completar los diarios de los estudiantes, comprobar el correo y empezar a diseñar las clases del día. Hoy es martes, así que tendremos 3 clases individuales durante la mañana y por la tarde 2 clases grupales. Una vez completada esta planificación, toca preparar todo para empezar con nuestra primera clase, que es a las 8 de la mañana. Hoy empezamos con una clase conversacional. 3 semanas, ¿no? Y cuéntame, ¿cómo ha sido tu sensación cuando volviste a Polonia el domingo y viste cómo está todo de verde, todo de bonito? Tú estás acostumbrada, ¿no? Tú sin problema, ¿no? Ajá. Es precioso. Otra cosa interesante, ahora que ha salido esto de imprimir, imprimieron, ¿no? El verbo imprimir es uno de los pocos verbos que tiene 2 participios. Y puedes pensar, pero Fran, esto ya es participios. Los participios eran para los verbos en pasado, en pretérito perfecto. Por ejemplo, el verbo cantar, nosotros decimos, yo he cantado, ¿vale? Y solo cantar, pues sería cantado, ¿no? Pues el verbo imprimir tiene 2. Yo puedo decir, yo he imprimido, que este sería el regular, ¿no? Como beber, bebido. Pero también tiene uno irregular, que es yo he impreso, ¿vale? Los 2 son correctos, ambos. Y sí, son de los pocos verbos. Te diría que hay solo 3 que tienen 2 participios. Ahí está. ¡Qué bueno! Bueno, sí señora. Oye, ¿qué tal? ¿Tienes planes para este fin de semana? Vale, perfecto. ¿Tienes dudas, preguntas, reclamacja, wszystko w porządku? ¿Sí? Super. Muchísimas gracias. Disfruta y que tengas un precioso día, ¿vale? Venga, hasta luego, muchas gracias. Chao. Bueno, primera clase completada y a ver, el cielo, por lo que veo, está bastante negro y da un poco de lluvia. Así que, bueno, no vamos a salir a correr, pero vamos a aprovechar que está la clase cancelada y hacemos algo de deporte, aunque sea en casa, ¿no? Hay que moverse. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe. Bueno, pues entrenamiento completado, hora de darse una duchita y de ir preparando el desayuno y las comidas, que en breve salimos para la escuela, así que vamos al lío. Bueno, ya estamos duchados, hora de preparar la comida. ¿Qué tenemos hoy? Hoy tenemos ensalada de pasta, ¿no? Vamos a hacernos, ¿no? Por lo tanto, un poco de pasta, vamos a poner huevos a hervir, huevos duros, un poco de garbancitos también, tomatitos,
Y vamos a poner también una latita de atún. Claro que sí, el atún. Me gusta el atún. Claro que sí, hombre. Así que vamos a cocinar. Vamos al lío. Venga. Comida ya hecha. He desayunado un poquito también. Y bueno, son las 12 menos cuarto. Tenemos una hora. Y ahora pues toca preparar un poco las clases grupales de esta tarde. Esta tarde tengo un grupo de B1 y otro de B2. Y además también tengo una clase individual online, también de un nivel alto, cerca ya del B2. Así que vamos a preparar el material y a organizar algo chulo e interactivo con ellos. Bueno, hoy es un día un poco atípico, un día fuera de lo normal, no solo porque esté grabando, sino porque también tengo que ir ahora, antes de la escuela, a Poczta Polska. Eso es como correos. Me dejaron una notificación, así que vamos a recoger la carta. Aprovechando, pues, oye, he decidido coger por el camino del bosque, que es un poquito más interesante y más bonito, ¿no? Y así pues también os lo enseño, ¿no? Para que podáis ver cómo es el barrio en el que vivo, ¿vale? Oye, quería también contar un poco mi experiencia para los que no me conozcáis y explicaros cómo he llegado hasta aquí. Yo empecé a estudiar filología hispánica en Córdoba y después de la Universidad de Córdoba estuve haciendo el máster de L, enseñanza de español para extranjeros. Y bueno, me pilló toda esa época del COVID y demás, que fue bastante duro porque tenía una oportunidad de trabajo en la universidad en Shandong, en China. Pero todo se canceló, evidentemente, ¿no? Con el tema del COVID. Y nada, después de esa situación apareció una oferta de trabajo que me llegó por una compañera de máster y era aquí, en Gdansk, en el norte de Polonia. Y nada, sin pensármelo, pues acepté. Estuve trabajando en esa academia 3 años y después me decidí a montar mi propia escuela. Hasta el día de hoy llevo ya 2 años, año y medio, año y 8 meses así aproximadamente. Y muy contento, la verdad. Mira, 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 os enseño qué chulo es este camino, tío. Me flipa. Y aquí ya salimos a la civilización. Súper. Para mí, como español, como andaluz, me rompe la cabeza que de buenas a primeras cruzo un bosque, tío, y directamente sea como una calle. Y ya estoy de nuevo en la ciudad, ¿no? Así que me flipa, tío. A mí una de las cosas que me flipa de este sitio es la naturaleza. Que sí, que hay días que son difíciles, que no son muy soleados y demás, pero es que todo está bien, tío. Esto es flipante. Ya os enseñaré un día donde vivo en otro vídeo y también con un poquito más de sol, que también tenemos días de sol, chicos. Oye, y antes de continuar con el vídeo, me gustaría agradecer al patrocinador de este vídeo, que no es otra que mi propia escuela de español. Así que si estás interesado en aprender español o
eres una persona que está pensando en trabajar como profesor de español, pero no tienes como esa formación o no tienes suficiente tiempo para hacer ahora un grado de filología hispánica, un máster, y te interesa hacer algo de forma rápida, oye, entra en mi página web, eljurecdefran.com, o escríbeme un correo electrónico, porque para este verano estoy preparando formaciones exclusivamente para profesorado. Así que si quieres ser profesor de español, escríbeme y te echo una mano. Ahora nos vamos a ver mi escuela. Ya habéis visto dónde trabajo. Vamos a comer un poco. Son las 2 menos cuarto. Tengo clase en 1 hora. Así que como rápido y os cuento un poco con qué material trabajo y cómo más o menos enfoco las clases grupales. ¿De acuerdo? Ahora nos vemos. Ya estamos aquí. Hemos comido. Tenemos energía. Estamos fuertes. Y antes de empezar, tengo clase en 15 minutos. Os quería enseñar un poco cuáles son los manuales, cuál es el material con el que trabajo y que recomiendo después de mi experiencia, ¿vale? Sin duda alguna, os recomiendo los libros de Arriba. Es de la editorial Editnos, aquí. Y la verdad que después de trabajar con ellos durante un gran tiempo, son los libros que mejor resultado me han dado y que me hacen sentir también más cómodo, y siento que los estudiantes de verdad son capaces de absorber todos esos conceptos, ¿no? Y entenderlos de una forma clara. Son libros totalmente en español, ¿vale? Y bueno, este en concreto sería pues el libro de Arriba 1, sería para el nivel A1. Yo generalmente un libro suele durarme 1 año con los estudiantes. Estos estudiantes grupales, pues normalmente para los grupos hacemos 6 unidades el primer cuatrimestre y después otras 6 unidades, ¿no? Entonces 1 añito, más o menos, ¿no? Todo en español. Mis clases están enfocadas mucho al tema conversacional. Intento siempre que desde que el estudiante entra, esto sea lo más similar a una inmersión lingüística para ellos. Y créeme que se puede, y con este material pues también nos ayuda, ¿no? a conseguirlo, ¿no? Muchos estudiantes, muchas personas me preguntan, oye, Fran, ¿cómo vas a hablar en español toda una clase a una persona que no sabe nada de español? Pues sí, se puede. Con mucha mímica, con imágenes, con siempre una sonrisa en la cara, ¿no? Intentar hacer sentir bien a esa persona. Así que es verdad que en algún momento, si veo que la cosa pues, se complica, que no nos llegamos a entender, pues me apoyo a lo mejor un poquito pues, en el inglés o en el polaco, que ya lo chapurreo un poquito, pero créeme que principalmente es el español 99%, ¿vale? Entonces, para los niveles básicos, Arriba 1, por supuesto, luego, después tendríamos el Arriba 2, ¿vale? Esto ya es para el nivel A2, y la verdad que este libro es
yo digo siempre que para los estudiantes este es el cambio. Cuando los estudiantes terminan este libro, yo creo que ya son capaces de escribir en su currículum que pueden hablar español. El contraste de pasados, que es uno de los principales problemas, ¿no?, que tienen los estudiantes a la hora de aprender español, pues está aquí plasmado de una forma fantástica, la verdad. Muy esquemática, muy visual. El tema del pretérito indefinido, pretérito imperfecto, pretérito perfecto también, por supuesto, ¿no? Pero ese contraste, ¿no?, de cómo lo podemos ver de una forma más gráfica, más visual, hace que el estudiante absorba muy bien todo este contenido y lo entienda y pueda llevarlo a cabo. Hay ejercicios muy buenos, hay ejercicios que no solo se concentran en la gramática, sino también pues en poner en práctica todo lo que aprendemos, y la verdad que lo recomiendo muchísimo. Y luego, por último, este es el último ejemplar que tienen ellos, es el Arriba 3, es para el nivel B1, y bueno, este libro me suele durar un poquito más, ¿no? Si veis aquí el grosor en comparación con este libro de Arriba 2, ¿no? Este Arriba 3, pues es más gordito, tiene más chicha, tiene más contenido. Aquí tenemos presente del subjuntivo, sobre todo. Hay unas unidades al comienzo que es un poquito de repaso y también el tema de pasados, ¿no? Pero principalmente presente del subjuntivo con todos sus usos. Pretérito perfecto del subjuntivo también aparece. Pero, wow, de verdad, este libro ya marca la diferencia entre el estudiante de español, que ya pues tiene un dominio, sabe perfectamente cómo emplear, en qué situación el español, jugar un poquito con la ironía, con la intención sobre todo, ¿no? Y la verdad que no solo en el aspecto gramatical es bueno este libro, sino ya en temas de vocabulario, y hay aquí un vocabulario súper específico, muy amplio. Hay, la verdad, que un apartado también de acentuación de palabras, que es muy importante también a la hora de escribir. Luego también temas que suelen llamar mucho la atención de los estudiantes, ¿no? Como por ejemplo, estoy viendo aquí como la escena de un crimen, ¿no? Que para los más frikis que les gustan las series criminales y demás, este tema les flipa, ¿no? Y eso pues se agradece, ¿no? El tener temas actuales, ¿no? Tenemos temas de cine también, de series, La Casa de Papel, cosas que son pues contemporáneas, ¿no? Que están a la orden del día. Y la verdad que muy contentos con los chicos de Arriba. He tenido la suerte de ponerme en contacto con ellos alguna que otra vez, son súper simpáticos, muy amables, así que de verdad que os recomiendo a todos los profesores o estudiantes de español que vayáis a probar alguno de sus libros, de materiales, que estoy seguro que os va a flipar, ¿vale? Y luego, por último, para el B2 tengo este del Aula Internacional Plus, ¿vale? Que, bueno, a ver, con este es un poquito amor-odio, la verdad. Lo utilizo en clase, pero normalmente dejo un poco... Yo siempre doy libertad en cuanto a los estudiantes a la hora de, oye, adquirir un libro o no. Si no queréis comprar el libro, oye, pues nada, nosotros con los libros de Arriba es el manual que seguimos desde el inicio hasta el final y es todo. Con este sí es verdad del B2 que, bueno, no es un libro con el que yo me sienta muy a gusto tampoco, he trabajado con él varios años y los estudiantes tampoco han terminado como muy contentos porque hay cosas como muy básicas para el nivel B2. Es un libro que, en mi opinión, está un poco como desorganizado, tiene la unidad 1 al principio, pero las actividades están al final del libro, luego la gramática está en otro apartado. Entonces es un lío un poco, ¿sabes? El centrarse. Así que yo con este libro principalmente lo que hago es seleccionar las cosas que más me interesan y lo voy complementando
con material que yo tengo y que he seleccionado anteriormente de bibliografías y de otros ejercicios, o incluso material propio que yo he creado de nivel B2, ¿vale? Creo que los chicos de arriba están preparando el nuevo libro de B2, así que cuando llegue, pues Dios dirá, ¿no? ¿Qué tal? Y bueno, para el nivel de C1, pues tampoco es que tenga un manual, ¿no?, que siga al pie de la letra. Sí que es verdad que utilizaba el manual de vitamina del C1, pero al igual, ha sido un manual que he trabajado y bueno, no daba muy buenos resultados. Ya en un nivel C1 el nivel es muy alto, ¿no? Y entonces intento siempre pues llevar al estudiante a contextos, a situaciones más reales, hacer vídeos, hacer pues textos, llevar pues al estudiante a momentos en los que pueda experimentar variaciones lingüísticas, incluso regionales, ¿no? Un poco, ¿no? Y sobre todo pues adaptarme a qué es lo que busca ese estudiante en concreto, ¿no? Por supuesto. Así que bueno, eso es todo en cuanto al material. Tenemos 10 minutos, así que voy a preparar un poco la clase. Tenemos clase online, pero después vienen los grupos. Los grupos, a ver, no voy a grabar las clases grupales principalmente por respeto a ellos. Sé que hay algunos estudiantes que se pueden condicionar con el tema este de la cámara, así que tampoco quiero hacerles sentir incómodos, así que después nos vemos, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Sí. Hoy tenemos un día polaco, ¿eh? Sí, un día polaco, totalmente. Está chispeando un poco, ¿no? Muy bien, exacto, sí señor. Ese sería el chubasquero. Muy bien. La palabra chubasquero, te la escribo aquí, chubasquero, viene también de la palabra chubasco, ¿vale? Chubasco, chubasquero. Un chubasco, o los chubascos, mejor dicho, es cuando empieza a llover, ¿de acuerdo? Así que hay que tenerlo en cuenta también. Chubascos es muy típico que se utiliza en el lenguaje cuando estábamos viendo el tiempo en los informativos, en la televisión. Y es muy típico que el hombre del tiempo, ¿no? Pues dice, oye, pues esta semana por el norte de España vamos a tener chubascos, ¿no? Esos chubascos es cuando llueve un poquito y luego para, ¿no? Un poco como aquí nosotros hoy, ¿no? Sí. Vale, mejor otro, sí. Ok, perfecto. El hacha. Muy bien. Y oye, muy interesante esta palabra, si te das cuenta. El hacha. ¿Esta palabra piensas que es masculina o femenina? Claro, porque como tiene el él, ¿no? Pues pensamos que es masculina, ¿no? Pero vamos a colocarle un adjetivo. ¿Cómo diríamos que el hacha es? Pues el hacha es... Oye, fíjate, el hacha es bonita. Ajá. El hacha es fina, ¿vale? Como delicada, ¿no? Ajá. Fíjate que estos adjetivos son femeninos. Oye, entonces... Espérate, ¿no? ¿Cómo puede ser el adjetivo femenino si la palabra, el sustantivo, es masculino? Oye, pues no. Lo que ocurre aquí es lo mismo que ocurre con la palabra agua, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de el agua, le ponemos el artículo determinado masculino, el agua. Pero cuando le ponemos el adjetivo, nosotros decimos, oye, el agua está fría, ¿no? Por ejemplo. Claro, este fría es femenino, por lo tanto, la palabra es femenina. Oye, ¿y por qué? ¿No? Esa es la pregunta, ¿no? ¿Por qué le ponemos
el artículo masculino cuando realmente la palabra es femenina? Pues muy sencillo, es por tema de sonido. Concretamente se llama por cacofonía. Y cuando nosotros hablamos, no podemos decir la agua, claro. La agua como que se une, ¿no? La vocal A del artículo con la palabra, ¿no? Lo mismo ocurre con la palabra hacha. Hacha empieza por la letra H, pero la letra H no se pronuncia. Por lo tanto, pues le colocamos el artículo femenino, ¿vale? Esto solo ocurre con las palabras que empiezan por la vocal A o H, seguida de A, pero que tienen la fuerza, la sílaba tónica, en la primera sílaba, como agua, hacha, águila. Exactamente igual, el águila bonita, ¿vale? Estas palabras, pues para distinguir un poco pues esa sonoridad, pues le ponemos ese artículo, ¿de acuerdo? Súper, ok. Muy bien, vamos con el siguiente. A ver, cuéntame. Bueno. Final del día completado, toca recoger un poco todo, limpiar un poquito. 2 clases con los grupos, han sido 3 horas, más la hora individual, son pues las 7:40. Hoy en total pues hemos tenido la primera hora por la mañana, generalmente suelen ser 2 o 3 horas por la mañana, entonces más una antes de los grupos, serían como 4, y luego las 3 horas, ¿no? de los grupos. Es habitual también que alguna semana pues hay personas que no pueden venir, ¿no? Sobre todo las individuales, entonces pues cancelan un poco, pero sí, aproximadamente suelen ser eso, unas 6 horas, entre 6 y 8 horas, ¿no? De clases. Luego pues también, como habéis visto, pues el preparar todo y demás. Tengo que borrar la pizarra, pero no la he borrado a conciencia para que veáis un poco qué es lo que hemos estado pues haciendo. Voy a darle la vuelta a la cámara para que lo veáis mejor. Y hoy pues hemos estado viendo un poco las oraciones de constatación y de valoración. Este grupo pues es ya un poco de nivel alto también, es de B2 más o menos, ¿no? Y bueno, otra de las cosas que también les encanta también es, yo intento introducir mucho el tema de la gamificación de los juegos. Y esto es un juego que que descubrí en un restaurante y que a los polacos pues les gusta mucho. Ellos le llaman como Państwo Miasto o algo así, creo, como que país ciudad. Y básicamente es que yo les doy una letra, la letra M, y con la letra M pues en un minuto pues tienen que escribir un país, una ciudad, un animal, una planta o un árbol, un nombre o un apellido, una palabra esdrújula, porque últimamente hemos estado viendo la acentuación de palabras, entonces pues un poco también para picarlos un poco, ¿no? La esdrújula, fastidiarles un poco. Comida y alguna cosa, ¿no? Y sí, con las esdrújulas ha sido con lo que más problema han tenido, pero bien, en general muy bien. Así que nada, voy a limpiar, ¿no? Un poquito, a recoger la pizarra, a borrar, no sé ya ni lo que digo, y a descansar. Listo. Ok. Oye, y a ver, tochón. Podéis pensar que el día se ha acabado, pero esto no es así, porque ahora pues toca pues hacer la vida, ¿no? Ahora toca ir de compras, volver a casa, preparar la cena y cenar, ¿no? Y luego ya pues descansar un poco. Así que vamos, que nos vamos a comprar al Lidl. ¡Chu!
Bueno, pues ya en casa, día finalizado, hemos hecho la compra, ya el pijama puesto, por supuesto, pues cosas buenas. He ido a Lidl y fijaos, habían productos españoles y he cogido salsa alioli, salsa brava y un poquito de queso. Aquí está, el queso manchego, queso de cabra y queso ibérico. Así que tenemos recompensa por el día de hoy también dándolo. Y bueno, como has podido ver, así es un día como profesor de español fuera de España, que tiene muchas cosas muy buenas, pero también sus retos. No todo es tan fácil como puede parecer, pero al mismo tiempo es muy gratificante ver cómo tus estudiantes empiezan a hablar, a entenderte y a disfrutar del idioma. Y al final también es una forma para mí de estar un poco más cerca de casa, incluso estando en otro país. Voy a empezar a compartir más sobre mi vida aquí en Polonia, sobre cómo es ser profesor de español y también sobre todo lo que hay detrás de montar algo así. Así que si te interesa este mundo, aprender español o simplemente tienes curiosidad por cómo es vivir aquí, déjame un sub, dale un like, que es gratis y sinceramente me ayudas muchísimo en este nuevo proyecto. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y nos vemos muy pronto.